Pues bueno, comenzamos un nuevo vídeo en nuestro canal y en esta ocasión, pues me alegra particularmente pues, poder hablar con el invitado que tenemos. Francisco, Paco o ¿cómo prefieres? Ah, Paco está bien, como quieras. Paco está bien. Bueno, pues a ver, he estado echando un vistazo un poco a tu trayectoria. Bueno, nacido en Barcelona en el 73. Estoy Eso es, correcto, ¿no? correctísimo. Papá de dos hijos, tenías puesto por ahí. Sí. Eh, y cuéntanos un poco también, porque he estado viendo en tu perfil de LinkedIn que bueno, compaginas tanto consultoría como formación, ¿no? En todo lo que tiene que ver con derecho digital. Eh, Actualmente eres socio, ¿no? De Derecho Digital de Ethics, pero bueno, tienes una carrera pues extensísima, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, si quieres, haznos un breve resumen, un poquito de quién eres, por qué te apasiona esto del derecho digital y una duda que a mí también, que a veces también compagino tanto la formación como la consultoría. ¿Qué te gusta más? ¿Si explicar un poco a los demás y enseñar cosas o llevarlo un poco más a la parte operativa? Empiezo casi por la última, porque, bueno, tú lo sabes también bien, porque hemos compartido pizarras, pues es muy enriquecedor. Yo creo que dar formación es muy bueno porque primero enseñas y segundo aprendes, ¿no? Yo creo que es muy importante para nosotros en este mundo digital estar siempre actualizado. Y una de las maneras que tenemos para poder hacerlo es comprometerte a dar formación muchas veces, ¿no? Y eso te obliga pues, a estar leyendo, a estar estructurando, ordenando mensajes, leyendo cosas que a lo mejor de otra manera pues, no encontrarías el momento para hacerlo. Y yo creo que es muy importante que en el mundo del derecho digital o de lo digital en general, pues los profesionales no solo aprendamos y ganemos dinero con ello trabajando, sino que también le dediquemos un tiempo a compartir y a enseñar a estas nuevas generaciones y a compartir conocimientos con otros compañeros, porque al final el tema digital no es una materia solo jurídica o lo que sea, ¿no? Sino que es un tema muy social, ¿no? Y por lo tanto yo creo Claro. que debemos tener un compromiso todos en intercambiar este tipo de conocimientos y bueno, yo lo intento hacer, pues tú lo sabes bien, con tema de clases, formaciones, cursos, pues además pues en la universidad, pues también para los universitarios estar explicándoles un poco el mundo que se van a encontrar, ¿no? Cuando salgan de la universidad, en la parte que yo puedo explicar por lo menos, y intentar escribir también, ¿no? Pues intentar escribir manuales, bueno, y al final dejar cosas, ¿no? Para que los demás pues puedan, sean herramientas que los demás puedan utilizar para construir sobre lo que nosotros ya hemos avanzado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es interesante y creo que todos deberíamos trabajarlo. Es muy cansado, es muy sacrificado, y tú también lo sabes bien, y pues por las mañanas, a las 7 de la mañana, cuando es el despertador, tienes que ir a la universidad, pues te preguntas que por qué estás haciendo todo esto, pero es cierto que para mí Compensa, ¿no? es muy Sí. gratificante. Y respecto a la primera pregunta que me hacías, ¿no? De que quién soy. ¿Y por qué me gusta esto? Pues bueno, yo también supongo que habré pagado un poco las circunstancias de la vida, ¿no? Yo empecé muy jovencito en todo esto, es decir, acabé la carrera, tuve una experiencia internacional de irme fuera de España para reforzar el inglés y tuve la fortuna de estar trabajando en un despacho extranjero y a la vuelta a España, pues empecé a trabajar y empecé a trabajar un poco en la época de la LOPD, ¿no? Cuando se acababa de aprobar la Ley Orgánica de Protección de Datos y que parecía que era un tema importante, pero como nadie en la organización pues lo quería hacer, pues un poco como lo que ocurre siempre, estas cosas nuevas, pues venga, oye, el nuevo este que ha venido, el chico joven, seguro que tal, y te empiezan a encargar que asumas una serie de responsabilidades y cuando te das cuenta que realmente el camino es ese, ¿no? Bueno, pues yo tuve la fortuna de ver que la parte de protección de datos iba a ser importante. En esa época ya me estuve formando en tema de contratación electrónica, que era una cosa como contratación de software, y era todavía una cosa Muy muy extraño. reducida. Sí, sí. Sí, muy extraño, pero bueno, de cierta manera también intentas buscar tu hueco cuando tienes 23 años o 24 años, ¿no? Y te das cuenta pues, que el derecho tradicional está muy bien, está muy consolidado, pero sí que empiezan a aparecer cosas que van a transformar el mundo y que van a necesitar gente que las entienda, que las comprenda, que las aplique, que las sepa aplicar, que las sepa explicar. Y bueno, pues poco a poco me fui haciendo ese hueco en un área que me parecía muy importante y veía que cada vez más la sociedad iba cambiando con la tecnología, pero que no había nadie que lo acompañara desde la óptica o lo viera desde la óptica del derecho, en el sentido de, oye, habrá que redactar cosas nuevas, habrá que adaptar normativa antigua que tenemos, porque eso no está previsto, ¿no? En este mundo que se está poco a poco creando, ¿no? Cosa que ha ido todo muy rápido, la parte digital pues ha sido un boom, o sea, ahora es inasequible, o sea, tengo aquí un montón de leyes para leerme, todavía están en fase de elaboración, pero no, es que es una locura, ¿no? Y poco a Sí. poco, pues bueno, en los trabajos que he ido desarrollando, pues siempre he tratado
de abanderar a las organizaciones el tema digital. Por suerte, por desgracia, empecé a trabajar en organizaciones, llamémoslas tradicionales, en esa época donde el tema tecnológico no era para nada una prioridad. Y eso también pues, me permitió pues, ir estudiando, ir formándome, ir leyendo, ir aplicando poco a poco esas cosas. Y bueno, pues no te das cuenta y miras atrás y has estado haciendo un montón de cosas durante estos casi 25 años que llevo trabajando en temas, ya te digo, tecnológicos, pero en la medida en que la tecnología evidentemente ha ido madurando, ¿no? Porque yo, pues, compañeros ahora con todo el cariño, pero que me dicen, es que soy experto en inteligencia artificial hace 25 años. Pues no, hace 25 años no existía esto, macho. Entonces, Nadie puede esto ha ser, sí, ido, sí. nadie puede serlo y de hecho no me considero experto en muchas cosas, pero sí que he tenido la fortuna de verlas, de experimentar con ellas, de verlas, de implementarlas, ¿no? Y eso te da una visión pues muy bueno, distinta, muy interesante, más profunda. Te permite hacer reflexiones también sobre no solo la tecnología en sí, sino hacia dónde va y los impactos que pueda tener en otras áreas del derecho. Entonces, intentar verlo como lo que es, como lo que entiendo que es, ¿no? Que es un área muy transversal que modifica absolutamente todo y la parte del derecho, o sea, cuando dicen, no, es que soy un abogado experto en nuevas tecnologías. A ver, yo creo que todavía no hay un corpus suficiente como para un área de derecho digital, estamos trabajando en ello, ¿no? Pero aquí puede ser muy bueno pues, en derecho penal y con especialidad en digital, o puede ser muy bueno en derecho fiscal con especialidad en digital, o laboral con especialidad en digital, pero tienes que ser bueno en algo del derecho. No puedes ni ser Ah, bueno en claro. todo ni no ser bueno en nada, ¿no? Entonces, pues poco a poco pues, se ha ido construyendo este mundo del derecho digital con todos estos cambios que te comentaba. Y a mí me parece muy interesante porque tengo la sensación de que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y bueno, pues yo me he ido formando todos estos años en la parte jurídica del derecho tradicional. Yo empecé siendo fiscalista, luego me reconvertí a mercantilista y ahora pues hago un poco de todo desde la óptica del derecho digital. Pero creo que todavía tenemos muchas cosas por ver y Europa nos está marcando un poco el camino, ¿no? Ahora estamos estas semanas con la inteligencia artificial, ¿no? Hace 4 días era la ciberseguridad y hace 8 era la protección de datos, ¿no? Esto es como la gente va cambiando muy rápido de discurso porque el mundo está cambiando muy rápido, ¿no? Y ahora no sabemos cuándo acabará la inteligencia artificial y comenzarán las tecnologías cuánticas, Otra cosa. eh, otra cosa, y habrá los mismos expertos pues se reconvertirán en eso o no. Pero todavía quedan muchas cosas por ver. El mundo cripto es muy amplio. El blockchain, que parecía que también era aquí como la nube, ¿no? Cuando apareció que los abogados, el cloud, ¿no? Y luego resulta que el cloud pues, es una tecnología como es el blockchain que tampoco que plantea, a ver, tiene muchas aplicaciones prácticas, pero bueno, no va a haber una ley del blockchain, ¿no? Sino que es una parte, es una herramienta. Estás tocando muchísimos temas, ¿eh? Yo tenía por aquí ya Es apuntado que ya un guión, sí, pero, pues pero es que hay tantas cosas ahora mismo y todavía quedan muchas por ver. muchísimo. El mundo de la robótica, bueno, pues van a ir pasando muchas cosas y a mí me gustaba un poco eso, ¿no? Decir, oye, joder, es que a mí de hecho que lo veo como un tema muy social, me interesa mucho la parte tradicional del derecho porque es muy bonita, hay que entenderla y de cierta manera tengo la sensación de que hemos cumplido como un ciclo donde ahora se están replanteando cosas que nosotros estudiamos en la carrera y que no le damos importancia y que ahora lo son, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de filosofía, del derecho natural, ¿no? Ya El gente que habla humanismo. de la ética, de la inteligencia artificial. Bueno, pues eso está contemplado en la parte de derecho natural y filosofía del derecho, donde no le hacíamos ningún caso, ¿no? O la parte de los robots, ¿no? ¿Cómo regulamos esto? Pues en derecho romano ya había cosas que podemos reutilizar, ¿no? Para aplicar en el mundo de los robots, ¿no? Quiero decir que al final el derecho lo que hay que hacer es interpretarlo y adaptarlo al mundo en el que vivimos en la actualidad y tampoco hace falta inventarse demasiadas cosas. Hay cosas que sí, pero por lo general, si entendemos un poco el derecho, que es lo que he intentado yo, intentemos la tecnología desde la óptica regulatoria, ¿no? Y bueno, a mí eso me parecía interesante, me parecía también que era una oportunidad de posicionarte en un lugar donde había poca gente y que también pues, profesionalmente a mí me gustaba y me parecía que era útil, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé trabajando en empresa privada. Luego empecé a meterme en temas digitales, pues ya siendo compliance officer hace muchísimo tiempo, cuando en España ni se hablaba tan siquiera de ello. Luego tuve la suerte de trabajar en el sector público durante 5 años, ¿no? Siendo el secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, desde donde también estuve fomentando la parte de derecho de la ciberseguridad, pues con publicaciones, con formaciones y con otras cosas. Y como tú decías, pues nada, luego volví a Madrid y nada, pues me embarqué en el mundo de la consultoría gracias a Ethics, que empezó siendo Ethics Group, ahora es Ethics Tech, porque también pues, nos hemos transformado un poco con el mundo
y nos hemos convertido en una RegTech, ¿no? En cierta manera lo que hacemos es elaborar, desarrollar tecnología, pero siempre con el soporte jurídico, ¿no? Entonces, un poco a la inversa de cómo se venía haciendo hasta ahora. Tú prestas un servicio jurídico y tienes herramientas, entendemos que el derecho pasa por lo contrario, ¿no? Es decir, tú necesitas herramientas para resolver tus problemas empresariales y nosotros te tenemos que dar el servicio jurídico por detrás, ¿no? Bueno, es una manera de ver lo que creemos que es el futuro, o será el futuro cercano, y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ujú. Estaba viendo, ahora has tocado temas súper interesantes, ¿eh? Vamos a estar 2 horas hablando de Uf. cada una de las cositas que has dicho. A mí una cosa que me llamó la atención, que estaba antes viendo algún vídeo tuyo, comentabas que, claro, cuando uno piensa en un abogado en temas de derecho, dices, es que leer contratos es muy aburrido, que es algo que muchas veces, ¿no? Decías, me soltaron un tocho así de un contrato que tengo que leerlo en inglés y para mañana, ¿no? Y a mí me gusta mucho más, decías, aportar soluciones, ¿no? Ver un poco la parte práctica de cómo a nivel legal una empresa pues puede estar pues bien resuelta, ¿no? O mucho más tranquila, ¿no? Has hablado también del tema de la inteligencia artificial. La verdad que también, bueno, invito a todas las personas que lo estén viendo a que echen un vistazo a tu perfil en Twitter porque eres muy activo y compartes siempre información muy interesante. Y ahora es verdad que estabas hablando bastante del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que eso también afecta a la ciberseguridad en muchos casos. Oye, estamos viendo como el uso de ChatGPT, de BART en muchas empresas, pues no está siendo bien gestionado y eso también puede provocar, pues eso, ¿no? Brechas de seguridad o realmente amenazas importantes, ¿no? Eh, ¿Por dónde crees tú que va a ir el tema de la inteligencia artificial en el ámbito de la empresa? O sea, ¿va a haber límites? ¿Cuál debería ser el límite? Pues ahora mismo nos encontramos con tres perfiles de empresa, ¿no? Los que lo han prohibido directamente, hasta que entiendan y analicen un poco cuál es el impacto real que puede tener en la utilización de inteligencia artificial o de chat GPTs o herramientas similares, las que lo están permitiendo sin restricciones, es decir, oye, que cada uno haga lo que quiera, porque no nos parece que estemos asumiendo riesgos, o si los asumimos ya los gestionaremos, y luego los que están intentando regularlo de alguna manera, ¿no? Estableciendo pues, políticas, procedimientos internos. Eso le está requiriendo, primero, entender un poco en qué funciona todo esto, y segundo, el poder identificar esos riesgos y el posible impacto que puede tener en la compañía, ¿no? Y a partir de aquí, pues intentar que los empleados lo utilicen de una manera controlada, dentro de unos ámbitos pues, más o menos bueno, pues supervisados, ¿no? Con ciertos controles y medidas para evitar que la compañía o que información de la compañía se pueda ver en peligro, ¿no? Esto que parece que es un discurso que siempre, como los abogados, tendemos siempre a meter mucho miedo, ¿no? Al principio, cuando son la tecnología, es todo, uy, la protección de datos, la confidencialidad, la propiedad intelectual, siempre es un poco lo mismo. Es verdad que ahora estamos intentando hacer entender a las compañías que eso es un tema de gestión de riesgos, ¿no? De decir, oye, si tú al final date cuenta del potencial que tienen estas herramientas y sobre todo que ya están pasando cosas, es decir, que ya no es el tema, es que viene aquí un abogado siempre metiendo miedo, no, es que ya han ocurrido cosas en otras empresas, el caso de Samsung, ¿no? Donde hubo empleados, claro, a un empleado le dijeron, oye, que esta herramienta te puede revisar el código y corregir cosas que están mal, ah, sí, pues vamos a subir el código, ¿no? Y ese código es confidencial, es secreto, puede estar Sí. protegido, puede estar clasificado, pues la gente tienes que educarla antes para decir, oye, si utilizas esta herramienta, las consecuencias pueden ser esta y esta y esta. Entonces, pues, vamos a hacerlo de la manera adecuada, ¿no? Siempre, siempre. O, Al o- final el o eslabón humano, eso que decías, Paco, al final cuando también analizamos temas de ciberseguridad, al final el factor humano, ¿no? O sea, la herramienta en sí no es ni mala ni buena, entiendo que es el uso que le damos de ella, ¿no? Y el grado de conocimiento que tiene la persona. Claro, en ciberseguridad, tú lo sabes, pues llevábamos muchos años insistiendo en la parte de la formación, de la sensibilización, de la concienciación. Se han hecho muchos vídeos, se han hecho muchos juegos, se han hecho muchos programas para poder formar. Y yo me fui del INCIBE con la sensación, y me fui hace 3 años, con la sensación de que no, que habíamos conseguido ciertas mejoras, pero que ni de lejos la mayoría de la sociedad había conseguido formarse mínimamente en el manejo de las herramientas y en saber lo que era esto de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, no sé qué porcentaje, no te puedo dar una cifra, ¿no? Pero sí que es cierto que no hemos terminado ni de empezar con la ciberseguridad, que ya estamos en la inteligencia artificial. Claro. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente como tú y yo, o a la gente que utiliza las herramientas porque va a trabajar en su día a día, y no porque utilice ChatGPT, sino porque es en el móvil ya tenemos inteligencia artificial en Gmail y en muchas herramientas, Spotify, o sea, son herramientas de nuestro día a día. ¿Cómo les hacemos entender que esto puede tener ciertos riesgos en el ámbito personal y en el ámbito empresarial? Entonces hay que pues, predicar mucho, hay que insistir mucho, hay que dar muchas charlas, hay que, bueno, intentar trasladar estos mensajes, pero no por nada, sino porque es importante que la gente esté concienciada de que las nuevas tecnologías pues tienen una parte peligrosa, entre comillas, si no se gestionan bien, como tú bien decías, ¿no? La herramienta no es buena, es mala, pero
pero bueno, como cualquier cosa, tampoco lo son los cuchillos y te puedes cortar, ¿no? Claro, Bueno, pues también hay que de cierta manera ir insistiendo que estas herramientas son muy potentes, pueden ser muy beneficiosas, pero que también hay unas áreas donde tenemos que ser conscientes y prudentes en su uso, porque puede causarnos daños a nosotros o a los niños o a los terceros, o bueno, pues hay que utilizarlas con cierta cautela. Pero tampoco hay que volvernos locos, pero no tenemos que cejar en esos esfuerzos de sensibilización. total. Has nombrado INCIBE, me imagino que, bueno, que mucha gente lo conocerá, pero también hay otros que igual no acaban de tener claro cuál es el papel que juega INCIBE, si es público, si es privado, cuál es su relación con las empresas. ¿Nos cuentas así en un minutito qué Sí, aporta INCIBE un poco al tejido empresarial y también a los particulares, ¿no? Que he visto que también tiene alguna vertical por ahí. sí, es una entidad pública, está ubicada en la ciudad de León y las competencias que tiene legalmente establecidas es para asesorar en materia de ciberseguridad a ciudadanos y empresas, básicamente. Con lo cual es un servicio público y es de acceso gratuito, es decir, tiene un teléfono que es el 017, pero si tú sufres cualquier tipo de incidente de ciberseguridad, tienes cualquier duda relacionada con la ciberseguridad y eres una empresa privada o un particular, pues puedes llamarles, puedes escribirles, puedes contactar. En su página web hay un montón de contenidos y de materiales, ¿no? Que de cierta manera tienen una vertiente de concienciación a la sociedad, tienen un área también específica para empresas, especialmente para pymes, y tienen un área también dedicada especialmente a los menores, ¿no? A los padres y a los menores en el uso de estas nuevas tecnologías. Eso es la parte más social. Y luego tiene una parte tecnológica o técnica importante, que es el CSIRT, ¿no? Es el equipo de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, donde las empresas privadas que sufren un incidente de seguridad, pues muchas tienen y otras deben notificárselo al CERT, al CSIRT, para que les ayude en la gestión de ese incidente, ¿no? Entonces, a partir de ahí se activa el apoyo público a la hora de gestionar un ciberataque en cualquier tipo de compañía. Y todo esto, insisto, es gratuito y, bueno, está pensado precisamente para tener conocimiento de qué está ocurriendo en el mundo de la ciberseguridad en Mm. España. ¿Y tú crees que las empresas realmente, o sea, por tu experiencia, las empresas no les importa compartir que han sido atacadas? Quiero decir, porque a veces hay casos, ¿no? Entiendo que hay unos plazos, ¿no? En los que hay que reportar ciertas cosas, ciertos ataques. Sí. ¿Crees que las empresas están dispuestas a eso? O sea, ¿hay un nivel de madurez a nivel de ciberseguridad y de las repercusiones que puede tener esto en las empresas en España adecuado o crees que aún quedan muchos desafíos? Aún quedan, yo creo que quedan muchos retos porque muchas empresas tienen miedo, ¿no? Se creen que por revelar que has sufrido un incidente de ciberseguridad, pues eso te va a suponer una multa de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? La que le tienen un auténtico pánico. O por otra parte, pues que tengan una crisis de reputación porque salga en medios, ¿no? Que tal empresa Claro. pues ha sufrido no sé qué, y entonces perder la confianza de sus clientes en el mercado y eso pues le puede repercutir muy negativamente pues en pérdidas de financiación, en pérdidas de oportunidad o bueno, en pérdidas de factor competitivo, ¿no? Entonces todavía estamos en ese momento en el que tenemos que hacer entender y tenemos sobre todo que diseñar las estructuras adecuadas para que esa comunicación no sea traumática, sino todo lo contrario, sino que la gente considere que lo que están haciendo es bueno para todos, ¿no? Porque aquí no, el INCIBE por lo menos no juzga a nadie, es decir, no es una empresa ni que sancione a nadie, ni que revele la información a nadie, sino lo que está para ayudar, ¿no? Pero es verdad que si esa información se filtra, y en redes sociales hemos visto un montón de ejemplos, pues como esa situación donde pues, se ha actuado de una manera adecuada puede acabar convirtiéndose en un problema para la empresa, ¿no? Entonces ahí todavía hay ciertos reparos y ciertos miedos a la hora de ser transparente y salir y decir, oye, mira, me ha pasado esto, que nos va a pasar a todos, ¿eh? O sea, no es un Sí, tema que sí. pase solo ni a las grandes ni a las pequeñas, nos va a pasar a todos en determinados momentos, pero tenemos que aprender a hacerlo y sobre todo a ser conscientes de que hay que asumir esas consecuencias, intentar hacerlo lo mejor posible, prevenirlo y en caso de que no sea posible, pues gestionar esas consecuencias para gestionar también nuestra responsabilidad legal, ¿no? Que al fin y al Claro. cabo también tenemos una. Pero bueno, es verdad que todavía queda camino por recorrer, sin duda. Cada camino y fíjate que desde fuera igual no somos, o mucha gente, ¿no? No es consciente de que ciberataques hay continuamente, constantemente y a todo tipo de empresas. O sea, no es algo que solamente pasa con determinado hospital o con determinada tecnológica. O ahora hace poco compartí esto también en un artículo del Confidencial, ¿no? Que decía que los grandes bancos se preparan para un ataque ruso, para un posible hackeo ruso. O sea, al final, yo creo que es algo que ocurre prácticamente todos los días. De ahí la importancia también de las figuras de los CISO de las empresas, ¿no? Y que realmente inviertan en recursos económicos y humanos para protegerse, ¿no? Había una frase que te he leído en una entrevista que me parecía muy interesante, que decías que la ciberseguridad forma parte de la supervivencia de las empresas, ¿no? ¿Qué querías decir con eso?
Bueno, pues si en el momento en que creamos un mundo totalmente conectado y la dependencia tecnológica es prácticamente total, pues cualquier tipo de interrupción en la conexión o en la conectividad, pues supone que tu empresa se paralice, ¿no? eh, las empresas ya no tienen máquinas de escribir, ya no tienen casi papel ni bolígrafo, ¿no? Todos dependemos de Internet y en el momento en que se cae la red, pues ya sabemos que no podemos trabajar. Básicamente es un poco eso, ¿no? Entonces, las empresas tienen que ser conscientes de que asumen este riesgo de dependencia tecnológica y lo que tienen que hacer es proteger ese canal para no encontrarse en situaciones de parálisis, de interrupción del negocio, que es como se le llama, y que a partir de ahí, pues evidentemente no puedan ni vender, ni comprar, ni trabajar, ni cumplir con sus contratos, ni no pueden hacer nada, o pueden hacer muy pocas cosas. Entonces, esto primero tienen que ser conscientes de ello, darse cuenta de la importancia que tiene proteger tus redes y tus sistemas dentro de la organización, la importancia que tiene también la protección de la información que estás tratando y almacenando, porque tú eres responsable de ella, y entonces poner las medidas adecuadas. Entonces, esto hay que explicarlo bien porque parece, la gente se cree que esto de la ciberseguridad es una inversión carísima y tienes que comprar no sé cuántos, o tienes que gastarte no sé cuántos miles, millones de euros. A ver, no, esto no es así, que estás explicado mal, ¿no? Tú tienes que implementar medidas, pero que sean adecuadas a tu organización y sobre todo al riesgo que estás asumiendo, ¿no? Y eso no pasa por hacer inversiones millonarias necesariamente. Hombre, las empresas grandes sí, claro, porque tienen unas redes monstruosas y una información valiosísima, ¿no? Pero una empresa pequeña también puede tener información muy valiosa. Entonces, tiene que protegerla y diseñar su arquitectura de sistemas de una manera que sea eficiente y eficaz para la gestión de incidentes de seguridad, como antes lo hacíamos para que no entrasen a robarnos, ¿no? Y poníamos alarmas y rejas en las ventanas y cerrábamos los armarios con llave. Bueno, pues eso que ya no es lo Bueno, prioritario, pues toda esa información la tenemos digitalizada en un servidor, ¿no? Entonces, ese servidor tiene que estar igual o mejor protegido que el armario ignífugo donde guardábamos los contratos antes, ¿no? Bueno, es un cambio de mentalidad, pero todavía tengo la sensación de que la gente lo ve como, uy, esto, qué rollo, esto no me totalmente. interesa, esto es un problema. Y, joder, forma parte de tu actividad diaria. O sea, es diligencia del empresario, que lo viene haciendo el Código de Comercio del año 1882, ¿no? Totalmente. Yo creo que al final eso que dices tú, o sea, es una inversión para evitar males mayores, ¿no? Y igual que alguien pone una alarma y lo ve como algo muy habitual en una empresa, ¿no? Para que nadie pueda entrar. Precisamente hay que quitar ese miedo de que es caro y poner las medidas tanto de hardware como de software, como también de formación de los empleados, ¿no? Como dicho que siempre suele ser el eslabón más débil. Precisamente Cero busca eso, ¿no? Tratar de democratizar un poco el tema de los pentesting, del análisis de código, para que pueda ser accesible a todas las Claro. empresas y no se vea como algo solamente a, pues eso, ¿no? Alcance de las grandísimas empresas que pueden tener pérdidas millonarias. Yo estoy hablando diariamente con empresarios, con CEO, con CISOs y al final se dan cuenta y reconocen que es que todos los días es raro el día que no pueden recibir un ataque de mayor o menor gravedad o de mayor o menor intensidad, pero que hay que estar siempre un poco con esa labor, ¿no? De manera proactiva de poder evitar ese tipo de ataques y de situaciones. Me parece súper interesante y súper necesario lo que estabas comentando. Hay también una faceta que ya también me gustaría, para ir acabando, también eres autor de libros. Estaba viendo en Amazon que tienes unos cuantos publicados. Este de cuentos de ciberseguridad, que la verdad que tiene unas reseñas muy buenas, que estaba Sí, ahí echando un bueno, me ojo. alegro. Al final, ¿cuál era la idea? Un poco a tratar de acercar, entiendo, a la gente más joven esta situación, ¿no? Las vulnerabilidades o los riesgos que puede haber, ¿no? Sí, esto fue una idea que surgió de casualidad, en el sentido que tenían este compromiso que te contaba al principio, de decir, oye, ¿cómo explico yo esto de lo que hago, ¿no? Y cómo puedo darle una utilidad más social y no solo de trabajo. Pues pensé siempre, digo, tenía dos niños pequeños en esa época, eran mucho más pequeños que ahora, y decía, ¿cómo le explico yo a mis hijos lo que es esto de la ciberseguridad? ¿No? Entonces dije, bueno, pues a mí me explicaban cosas cuando me educaban, ¿no? Pues utilizábamos pues fábulas, cuentos y al final esos mensajes pues se te quedan marcados y grabados para toda la vida, ¿no? Entonces a mí, como la ciberseguridad yo la veo como un tema educativo, un tema formativo, en el sentido de hay una serie de principios y de valores, ¿no? Encerrados allí, pues la prudencia, el cuidado, el respeto, bueno, pues la confidencialidad, la privacidad, todo este tipo de cosas, pues intenté identificar todas estas cuestiones y darles un formato de cuentos, pero no solo para los niños pequeños, sino para también los padres, que muchos de ellos no entendían qué era esto de la ciberseguridad, a través de los cuentos abrieran un espacio de debate y de diálogo con sus hijos, ellos entendieran cuál es la cuestión que trasciende, ¿no? Que hay de fondo en cualquier incidente de ciberseguridad
y supiera explicárselo a sus hijos de alguna manera. Con lo cual, al final conseguíamos que el padre lo entendiera, el niño lo entendiera y encima les uniera al padre y al hijo pues un tema tan importante como es el de la ciberseguridad, sobre todo para los niños, ¿no? Que cuando sean mayores, mayores quiero decir 11 o 12 años, y empiezan a utilizar sus móviles, sus tablets, sus ordenadores en la escuela, sean conscientes de que hay ciertos riesgos y hay ciertas prácticas que tienen que evitar, ¿no? Entonces, no estamos hablando aquí de enseñarles a hackear a los niños de 6 años, pero sí pues el tema del ciberbullying, ¿no? ¿Cómo le explicas tú a un niño que el ciberbullying es malo, ¿no? Entonces, o lo haces pues, antes de los 10 años o después. Es verdad que es muy complicado pues porque los niños ya están en otra onda, ¿no? O cómo les enseñas tú, oye, pues a navegar con seguridad o a tener una contraseña segura, pues cuanto antes mejor, ¿no? Entonces yo intentaba a través de estos cuentos pues abrir precisamente este debate, explicarles cosas que van a ser muy importantes en su vida, pero haciéndolo de una manera que lo entiendan, ¿vale? Yo no puedo coger a mi hijo cuando tenga 14 años y decirle, a ver, te voy a hablar del sexo, de las drogas y de la ciberseguridad. Me va a decir, mira, papá, tío, paso de ti. Pero si con 5 o 6 años yo le iba contando historias de animales, ¿no? Pues que había una situación pues, que era peligrosa o controvertida y luego se resolvía, ¿no? Había una manera para resolverla. Y el niño lo entiende y al final, pues detrás de toda esa historia, pues hay comportamientos que los harán en la vida, en el mundo digital y vinculados de alguna manera con la ciberseguridad, ¿no? Por un ejemplo, pues hay cuentos, por ejemplo, pues de contraseñas seguras, de protección de los datos, de cómo gestionar un ciberbullying a un compañero, fraudes, cómo explicarles cómo son los fraudes en Internet, todas estas cosas, pero explicadas para niños. Bueno, me parecía que era una buena herramienta para dejar un poco ahí y para que la utilice quien considere. Además, yo con esto no Totalmente. gano dinero. Sí. Todos los beneficios los dono al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, con lo cual yo tampoco gano absolutamente nada con esto y quería que fuera una herramienta que se Es utilizara. es súper importante la formación. Yo también tengo dos niñas pequeñas y hace poco también estaba hablando con mi pareja, ¿no? De hacia dónde vamos con todo el auge de las redes sociales, con todo lo que estamos Eso escuchando, es. por no nombrar ninguna, en general todas, ¿no? Que además sería un tema muy interesante, ¿no? O sea, hasta qué punto las plataformas son responsables de los contenidos que se suben, de las difamaciones, del riesgo, de los challenges, de los retos que pasan hoy día y que esto parece que es un no parar, ¿no? O sea, yo no sé, mis hijas que tienen 6 años, ¿qué futuro van a vivir? O sea, ¿cuándo me van a empezar a pedir ya un móvil? Aunque ya me lo están pidiendo y hay que... O Seguro. sea, ¿en qué momento? Seguro que me lo están pidiendo, ya te digo yo que sí. O sea, ¿hasta qué punto podemos poner puertas al mar, ¿no? Y al final lo importante es no evitarlos. El móvil en sí, no, yo creo, no es una herramienta buena ni mala, sino que al final les depende el uso y siempre que haya un adulto responsable al que consultar dudas, que explique cómo, oye, los riesgos o las implicaciones que tiene, oye, darle a aceptar, aceptar, siguiente, siguiente, sin ver los términos y condiciones de uso. El no compartir información privada, dónde estamos, dónde dejamos de estar. Yo creo que ahí también se nos abre, bueno, pues, algo que como padres y como profesionales, pues tenemos también unos retos enormes, Es ¿no? Que es un reto educativo muy importante, claro, y hay que afrontarlos. Sí es. totalmente, totalmente. Si lo que Pues nada, necesitamos son Paco. herramientas, ¿no? Al final son herramientas para poderlo hacer, o sea, saberlo hacer, Sí, encontrar tiempo y poderlo hacer de una manera eficaz. pero ese es el modo que tú dices, ¿no? A través de cuentos, fábulas, algo que realmente, bueno, les llegue, que no parezca esto una clase magistral de alguien que, oye, pues tengo que hacer esto porque alguien dice que tiene que ser así. O sea, que poco a poco vayamos todos, interiorizando las implicaciones que tienen el uso de este tipo de herramientas para nosotros y si estamos trabajando para una empresa, oye, pues también las implicaciones que puede tener a nivel corporativo, ¿no? Yo creo que Así ahí es. se nos abre un abanico y unos retos muy interesantes Claro, para el futuro. somos personas y a los empleados de las compañías pues también pues son familia, ¿no? Y tienen hijos, tienen niños y tienen experiencia Claro. o tienen padres mayores y bueno, pues que hay que ayudarles a entender esto y actuar pues con prudencia y con cautela. Pero nada, Ujú. tampoco nada más. Pues nada, oye, Paco, muchísimas gracias por Un este placer. rato. Yo creo que A hemos hablado de vosotros. cosas súper interesantes, que al final, bueno, la idea es que dejen un poco a la gente pensando, ¿no? Y reflexionando sobre el papel de la ciberseguridad, sobre el papel también que juega INCIBE, que en muchas ocasiones ya te he dicho que igual desde fuera se ve como hay algo extraño, algo muy normativo, ¿no? Algo que... Pero yo creo que realmente juega un papel muy importante y cómo, pues al final, el derecho digital, la ciberseguridad, pues están para quedarse y es algo que también exige a los profesionales que nos dedicamos a esto, como bien has dicho, pues ir renovando continuamente. Vamos de lo que dices tú, la protección de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, todo el tema de criptomonedas, blockchain, que está para quedarse, ¿no? Dinero digital. En fin, esos temas que seguro que en los próximos meses, pues seguro que hay noticias muy interesantes. Así Seguro. que nada, oye Paco, muchísimas gracias. Un placer a ti. Encantado y nada, y seguimos en contacto. Un abrazo. Genial. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Chao.